Bienvenidos, queridos hermanos, una vez más al encuentro con la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de hoy, viernes 24 de abril del 2026. El Evangelio hoy está tomado del capítulo 6 de San Juan, del versículo 52 al 59. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Los judíos discutían entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer carne? Jesús les dijo: en verdad les digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como el Padre que es vida me envió y yo vivo por el Padre, así quien me coma vivirá por mí. Así quien me come vivirá por mí. Y este es el pan que ha bajado del cielo, pero no como el de vuestros antepasados, que comieron y después murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Así habló Jesús en Cafarnaúm, enseñando en la sinagoga. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, queridos hermanos, no se olvide de darle a seguir. Si es en YouTube, suscribirse y darle a la campanita. En YouTube estamos como Alonso Muñoz CR en mayúscula, para que vaya y lo busque y se suscriba. Hoy vamos a hablar de la Eucaristía. Jesucristo dijo que su carne es verdadera comida, que en ese pedacito de pan está su cuerpo, está su carne, está su sangre, que no es un símbolo, es real. Y hoy, la tarea de hoy es mostrarles a ustedes con la palabra de Dios que Jesucristo, lo que dijo Jesucristo, es verdadero, que no es como lo que dicen los hermanos separados, que es un símbolo. Ellos tienen que decir o enseñar que es un símbolo porque ellos no tienen sacerdote, no tienen sucesión apostólica, no fueron fundados por Jesucristo. Ellos nacieron en el año 1517 con Martín Lutero. Por eso ellos enseñan doctrinas de hombres. Y al decir que es un símbolo, no están creyendo en Cristo como lo hacían los judíos, como aquellos judíos que no quisieron creer en Cristo, que le decían, los judíos discutían entre sí, así como los hermanos separados discuten que no, ¿cómo va a creer usted que ahí está el cuerpo de Cristo? Que si es un pedazo de galleta, que eso es un pedazo de pan, ¿cómo va a creer usted que ahí está Cristo? Así igual discutían los judíos. Los judíos discutían entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer carne? ¿Cómo va a creer usted que ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo? ¿Qué es que no entiende usted lo que dice la palabra de Dios? Vean lo que dice la palabra de Dios. Jesús les dijo. ¿Quién es Jesús? Dios. ¿Se acuerdan lo que decía el versículo 45? Y serán todos enseñados por Dios. ¿Qué es lo que está enseñando Jesús? Vean lo que está enseñando Jesús. En verdad les digo. O sea, aquí no hay muestra para que usted diga que esto es mentira, o que esto es un símbolo, o que esto es falso. Jesucristo lo afirmó para que usted y yo no tuviéramos duda alguna, que es Dios el que está enseñando. ¿Y qué es lo que va a enseñar? ¿Qué es lo que Jesucristo insistía con los judíos? Jesucristo los quería llevar a creer en su palabra. Por eso, el que no hace el trabajo, ¿se acuerdan lo que decía allá en el versículo 30? ¿Cuál era el versículo? El versículo 29 de San Juan 6.
La obra de Dios está creer en aquel que Dios ha enviado. La obra de Dios está en creer. ¿En creer en qué? En la palabra de Dios. Que si Jesucristo dijo que su carne es verdadera comida y que su sangre es verdadera vida, yo no lo someto a juicio. Yo busco ese pan, yo busco ese cáliz, porque es Jesucristo que se da, se hace alimento. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos vida eterna. Pero si usted no quiere hacer el trabajo de creer, te vas a quedar sin vida eterna. Algo tan sencillo como Jesucristo lo dice en este evangelio. Algo que lo único que tenemos que hacer es el trabajo de creer. No someterlo a juicio como lo hacen los hermanos separados. El único trabajo que tenemos que hacer, ¿cuál es? Creer y ir a comulgar, ir a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso es todo. Pero como no queremos hacer el trabajo de creer, andamos escuchando a los protestantes. Andamos escuchando a cualquier tonto que dice que no, que es un símbolo. Vean lo que dice Jesucristo. Jesús les dijo, en verdad les digo que si no comen, ¿qué es lo que hay que hacer? Comer. Pero ¿qué pasa con el que no come? Oiga, primero vea lo que le dice Jesús a los judíos y nos dice hoy a nosotros. ¿Qué pasa con aquella persona que no come? Primero va a poner los que no comen. Vamos a ver qué es lo que están perdiendo. Aquellos que se rebelan contra la palabra de Dios y no quieren comer, sino que prefieren comer galleta con Coca-Cola. En verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. ¿Qué dijo Jesucristo? Es palabra del Señor. ¿Qué es lo que dijo Jesucristo? ¿Y será que la palabra de Dios no se cumple? ¿Y será que la palabra de Dios no se va a cumplir? Si usted quiere creer, pues bueno, y si no quiere creer, pues también. Pero la palabra de Dios no se va a dejar de cumplir nada más porque usted no cree. Jesucristo dijo, el que no come, dice, el que no come la carne del Hijo del Hombre y no bebe su sangre, no tiene vida en ustedes. No tiene vida. Así es simple. Así con las mismas palabras, así lo dijo Jesucristo. El que no come, no tiene vida. ¿Cuál es el trabajo que hay que hacer? Creer. Pero como usted no quiere trabajar, y Jesucristo dijo, el que no trabaja, que no coma. Es San Pablo dijo, el que no trabaja, que no coma. Pero usted no quiere trabajar, porque usted cree que creer en la palabra de Dios es un gran trabajo. Vean que cómo Jesucristo nos facilita a nosotros las cosas. ¿Cuál es el premio que nos va a dar Jesucristo? La vida eterna. ¿Y cuál es el trabajo que tenemos que hacer para ganarnos la vida eterna? Trabajar. ¿En qué? En creer en su palabra. No someter a juicio su palabra. Simplemente creer. Dobleguemos nuestro orgullo, nuestra soberbia y creamos en la palabra de Dios. Jesucristo dijo allá en San Juan 8:51, el que guarda mi palabra no probará la muerte jamás. Eso lo dijo Jesucristo. Y si Jesucristo lo dijo, lo prometió, Él no falla. Porque primero pasará el cielo y la tierra, pero la palabra de Dios no pasará. Y no pasará el cielo y la tierra sin que la tilde ni una coma se cumpla de la palabra de Dios. ¿Se acuerdan lo que decía ya en San Mateo capítulo 5 versículo 18? Vamos a ver si es esta. San Mateo capítulo 5 versículo 18. Dice, en verdad les digo, mientras dure el cielo y la tierra, no pasará una letra o una coma de la ley hasta que todo se realice. Todo se cumple. Si usted no quiere creer, la palabra de Dios no se va a dejar de cumplir por el hecho de que usted no quiera creer.
o el hecho que usted se haya hecho un Dios a su manera, no quiere decir que la palabra de Dios, lo que está escrito, no se vaya a cumplir. Nosotros tenemos que doblegar nuestra, ¿cómo es que se dice? Tenemos que doblegar nuestro pensamiento, nuestra creencia hacia la palabra de Dios. Si es palabra de Dios, yo no lo someto a juicio. Yo tengo que doblegarme ante la palabra de Dios. ¿Por qué? La palabra de Dios es la que se cumple. Y su palabra y mi palabra no se cumple. Nosotros no somos Dios, pero Él sí es Dios. Y Él enseñó que el que no come su carne y no bebe su sangre, no tiene vida eterna. Y si Jesucristo lo dijo, la palabra de Dios se cumple. No como empieza Génesis. Y dijo Dios, hágase la luz, y la luz se hizo. ¿Por qué? ¿Por qué se hizo la luz? Porque la palabra de Dios dijo, hágase la luz. ¿Se cumple la palabra de Dios? Se cumple. Y dijo Dios, hágase los árboles frutales y el suelo seco. ¿Y qué pasó? Se hizo la tierra seca, los árboles frutales, el pasto. Todo se cumple por medio de la palabra de Dios. Todo se hizo por la palabra de Dios. Lo dice San Juan 1:1. En el principio era el verbo, la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Por ella se hizo todo, y sin ella no se hizo nada. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto creer en la palabra de Dios? ¿Por qué no doblegamos nuestra razón? ¿Por qué no sometemos nosotros a la palabra de Dios? ¿Por qué no nos sometemos a la palabra de Dios? ¿Por qué nos cuesta tanto creer? Porque no queremos hacer el trabajo. En verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Ahora viene el que come, aquel que sí se doblega ante la palabra de Dios, aquel que vive su fe conforme a los mandatos de Dios, aquel que ama a Dios y cumple su santa voluntad, aquel que acude a la Eucaristía, aquel que busca ese pan, aquel que busca el alimento espiritual. Dice, el que come, aquel que busca el alimento espiritual, el que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Y se cumple la palabra de Dios, porque por ella se hizo todo y sin ella no se hizo nada. Entonces Dios, el que se mantiene fiel a su palabra, no probará la muerte jamás. ¿Por qué? Porque Dios cumple su palabra. Y si usted fue una persona que acudió a la Eucaristía, fue fiel, no faltó ni un domingo a la Eucaristía, se mantuvo, se confesó, como le dice San Juan 20, 21, 23, fue una persona practicante, no fue una persona olvidadiza, que es de esos que escuchan por un oído y le sale por el otro, sino que usted llevó su fe a la práctica, que usted no entendió nada, pero usted creyó y puso y hizo el trabajo de creer y acudió y comió el pan. Entonces, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna. Y yo, ¿quién está hablando? Jesucristo. Y yo, que es Jesucristo, y yo lo resucitaré el último día. Si nosotros nos mantenemos fiel a la Eucaristía, Jesucristo nos prometió que íbamos a obtener la vida eterna. ¿Le parece poco? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? El trabajo. ¿Cuál? El de creer en su palabra. No someter a juicio. No andar creyéndole a ninguna otra persona más que a Cristo. A su iglesia. Porque Él dijo en San Juan 10, en San Lucas 10, 16, quien los escucha a ustedes, a mí me escucha. Quien los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. ¿Por qué? Porque cuando Él los envió allá a San Mateo 28, 19, ustedes van a enseñar todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Por eso, ¿por qué? Porque los apóstoles iban a enseñar lo que Jesucristo les encomendó. Por eso Jesucristo les dijo, el que los escucha a ustedes, a mí me escucha. Que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Está rechazando a mí, ¿por qué? Porque está rechazando la enseñanza que yo dejé. Y yo la dejé por medio de los apóstoles. Dice,
El que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera. Subraya esa palabra ahí, verdadera. Dígame usted a ver si encuentra algún lugar que diga un símbolo. Y si usted tiene la cita, démela, donde diga que es un símbolo, que la Eucaristía es un símbolo, o que Jesucristo dijo que eso simbolizaba su cuerpo, o que Jesucristo dijo que eso simbolizaba su carne, o que Jesucristo dijo que eso simbolizaba su sangre. Deme la cita y yo me callo. Pero vean cómo les enseña mentiras. Vean cómo los quieren sacar de la iglesia de Jesucristo. ¿Para qué? Para que usted no coma, para que usted no se alimente del cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Y qué va a perder? La vida eterna. ¿Por qué? Por no creerle a Cristo y irse detrás de un hombre. Así engaña al diablo, a través de personas que vienen enseñando doctrinas falsas. Así engaña el diablo, porque el diablo no quiere que usted se salve. El creer de Dios, ¿qué es? 1 Timoteo 2:4. Pues él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Ese es el querer de Cristo. Pero el querer del diablo es que todos se condenen. Y él va a hacer todo lo posible para sacarlo de la iglesia de Cristo, para que usted no coma el cuerpo y la sangre de Cristo y no tenga vida eterna, y él llevárselos para el infierno. Ese es el trabajo del diablo. Por eso nosotros no podemos despegarnos de la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos que ser creyentes. Tenemos que hacer el trabajo de creer. No de andar creyéndole a cualquier tonto que venga diciendo que es un símbolo. Mi carne es verdadera. Vean lo que afirma Jesucristo. Mi carne es verdadera. Aquí no hay cabida para que usted meta un símbolo. Mi carne es, no. Mi carne es verdadera comida. No simboliza una comida, no. Verdadera comida. Y mi sangre es verdadera bebida. El que come, oiga, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Vean la comunión, lo que nosotros celebramos, la comunión, cuando usted va y se acerca a Jesucristo, la comunión, lo que nosotros recibimos, la comunión. ¿Usted sabe qué es la comunión? La común unión de Dios con el hombre. ¿Cómo se une el hombre a Dios? A través de su cuerpo y de su sangre, a través de el pan vivo que ha bajado del cielo, a través de ese pan consagrado, donde está el cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece. Oiga, vea, escúcheme esto y entiendan esto. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece. ¿Dónde permanece? Permanece en mí y yo en él. Esta es la común unión de Dios con el hombre y el hombre con Dios. Dios con el hombre con Dios, o el hombre con Dios, Dios con el hombre. Es la común unión a través de su cuerpo y de su sangre. Por eso Jesucristo funda una iglesia, para mantener la unidad a través de su cuerpo y de su sangre. Por eso Él alimenta, por eso Él se hizo alimento, para que nosotros nos mantengamos unidos. Entonces podríamos entender lo que dice San Juan 17:21. Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. Vean cómo dice San Juan 17, 21. 20. Vamos a leerlo 22. No, vamos a leerlo el 21. Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. El Padre y Jesucristo se hacen uno. Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. ¿Qué es lo que quiere Jesucristo? Que nosotros mantengamos la unidad. ¿Cómo nos unimos a Cristo? A través de su cuerpo y de su sangre nos mantenemos unidos. Así como Él está unido al Padre, Jesucristo quiere que nosotros estemos unidos a Él. Y vamos a estar unidos a través de su cuerpo y de su sangre. Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has
enviado. Dice, yo les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno. Vea cómo Jesucristo repite una y otra vez que él lo que quiere es la unidad, no separación. Para eso él funda una iglesia, para mantener la unidad, para mantener el cuerpo, para mantener su cuerpo. Por eso él en Efesios capítulo 5 versículo 23 en adelante dice que él alimenta su cuerpo, que es la iglesia. Por eso él se hace alimento, para alimentar su iglesia, para mantener la unidad. Dice, yo les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos, vean, aquí está la comunión. Yo en ellos, a través de su cuerpo y de su sangre, la comunión, la común unión de Dios con el hombre. Yo en ellos y tú en mí. Así alcanzarán la perfección en la unidad. Y el mundo conocerá que tú me has enviado y que yo les he amado a ellos como tú me amas a mí. ¿Dónde está la unión de Cristo con el hombre? A través de la comunión, a través de su cuerpo y de su sangre. Por eso yo no puedo salirme de la iglesia que Jesucristo fundó, porque es la única que me ofrece el pan vivo bajado del cielo, la que ofrece el sacerdote. Por eso Jesucristo ya en San Lucas capítulo 22 versículo 19 dice, tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman de él porque esto es mi cuerpo. Jesucristo agarró un pedazo de pan y dijo que eso era su cuerpo. Y la palabra de Dios tiene tanto poder que Jesucristo donde agarró la palabra, el pan y dijo, eso es su cuerpo, eso se convirtió en su cuerpo. ¿Por qué? Porque por la palabra fue hecho todo y sin la palabra no se hizo nada. Jesucristo dijo, Dios dijo, hágase la luz y la luz se hizo. Jesucristo dijo, se hizo el sol y se queda allá y ahí se quedó el sol. Ahora Jesucristo agarró un pedazo de pan y dijo, eso es su cuerpo y se convirtió en su cuerpo. El cuerpo, ese pan que el sacerdote consagra, se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo cuando el sacerdote repite las mismas palabras que repitió Jesucristo. Su palabra se sigue cumpliendo. Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Ahí es donde sucede la sustransacción. Se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo. Cuando el sacerdote pronuncia las mismas palabras que pronunció Jesucristo. ¿Cuál? Tomen, esto es mi cuerpo. Y cuando les da la orden, hagan esto en memoria mía. Por eso San Pablo, bueno, vamos a terminar aquí, después vamos con San Pablo. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Comunión. Como el Padre que es vida me envió y yo vivo por el Padre, así quien me come, oiga, así quien me come, ve que hay que comerlo. Así quien me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. Vean que aquí vuelve a poner el ejemplo de los judíos que comieron, el pueblo de Israel que comió el maná en el desierto. Este es el pan vivo que ha bajado, este es el pan que ha bajado del cielo, pero no como el de vuestros antepasados que comieron y después murieron. Eso sí era un símbolo, simbolizaba el pan bajado del cielo. Sí, simbolizaba a Jesucristo que bajaba del cielo y se hacía alimento para que nosotros lo comiéramos. Este es el pan que ha bajado del cielo, pero no como el de vuestros antepasados, que comieron y después murieron. Ese sí era un símbolo porque murieron. El que coma este pan vivirá para siempre, no el pan de la panadería, no galleta con Coca-Cola, el pan que Jesucristo dejó en su iglesia. ¿Quién es el que ofrece ese pan? Levítico 21:8, al sacerdote los tendrás por santo, pues él ofrece el pan de tu Dios. En el Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 5, versículo 1, todos somos sacerdotes tomados entre los hombres en lo que a Dios se refiere,
que lo representan las cosas de Dios en lo que a Dios se refiere, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. ¿Dónde fue cambiado el sacerdocio? Allá en Hebreos capítulo 7, versículo 11. Entonces, dice San Pablo allá en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, San Pablo está celebrando la Eucaristía. Dice, yo he recibido del Señor. Oigan lo que dice San Pablo, pero él no conoció al Señor, sino que lo recibió por medio de los apóstoles. ¿Se acuerdan? En Hechos 13, San Pablo recibe en la imposición de manos. Yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. Esto se lo transmitieron los apóstoles. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió diciendo, esto es mi cuerpo. Lo mismo que Jesucristo, San Pablo también lo está haciendo. ¿Por qué? Porque fue la orden del Señor, hagan esto en memoria mía. No como un recuerdo como lo quieren enseñar los hermanos protestantes. No, hagan esto en memoria mía, es que tienen que hacer esto todos los días. Dice, hagan esto en memoria mía. De igual manera, tomando la copa después de haber cenado, dijo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces, ve que no es como un recuerdo, sino hay que celebrarla todas las veces. ¿Hasta cuándo? Por eso la misa siempre va a ser lo mismo, hasta que Jesús venga. Dice, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces que la beban, hágalo en memoria mía. Ven que no es solo una vez, por eso la Eucaristía es todo el tiempo lo mismo, porque este es el sacrificio de la nueva alianza. Esta es la nueva alianza. Y San Pablo es el que nos comprueba a nosotros y nos dice, para que nosotros ya no tengamos ninguna duda, que ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo. Fíjense bien, vea lo que dice San Pablo en el versículo 26. Fíjense bien, cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. ¿Hasta cuándo hay que celebrarlo? Hasta que el Señor venga. Por tanto, el que come el pan o bebe de la copa del Señor, no la del Señor de la panadería, no, del Señor, del Jesucristo, de la iglesia que él fundó, del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Si fuera un símbolo, no hubiera pecado, pero como es real, como ahí está el cuerpo y la sangre del Señor, entonces sí es pecado mortal. Y esto es lo que San Pablo quiere llamarnos nosotros la atención, para que nosotros no pequemos, para que nosotros nos examinemos antes de ir a comulgar. Por tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Si fuera un símbolo, no hubiera pecado, pero como es real, como es el cuerpo y la sangre del Señor, porque cuando el sacerdote pronuncia las mismas palabras de Jesucristo, ese pan se convierte en su cuerpo y ese vino se convierte en su sangre. Cada uno pues examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber de la copa. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación por no reconocer el cuerpo. ¿Cuál es el pecado? El no reconocer el cuerpo de Cristo, creer que es un símbolo. Eso es pecado mortal. El que no reconoce, o sea, el que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación por no reconocer el cuerpo de Cristo. La Eucaristía es el cuerpo y la sangre del Señor que se nos da en alimento. Es real, porque si fuera un símbolo no hubiera pecado, pero hay pecado mortal para aquel que no reconoce el cuerpo y la sangre de Cristo. Que el Señor les bendiga.